Estas morras de hoy en día con sus indirectas Te amo. ya me tienen hasta la madre. Nuestra historia comenzaría presentándonos a Keiki, una estudiante que representa a todos los virgos de la generación Z. Sería el clásico pibe promedio que pasa sus días deseando tener una novia normal antes de terminar siendo desvivido por la soledad. Y todo detonaría en una tarde cuando la presidenta del club de caligrafía, la hermosa mamacita empoderada llamada Sayuki, lo llama para limpiar el salón de clases. Ahí lo que parecía una tarea sencilla terminaría en una convención escolar, ya que de la nada aparecería su compañera que parece tener problemas psiquiátricos, Mao, la bonota de primer año llamada Yuika, y hasta su dulce hermanastra Mizuha, las cuales se unirían a la labor. ¡Uy, la pone por tres! ¡Qué bendición! Tras dejar el salón impecable, nuestro Ceniciento despediría a las chicas prometiendo encargarse de cerrar la puerta, y al regresar de tirar la basura y el agua sucia, el prota se toparía de frente con una visión que le reinicia el Windows. Justo sobre su escritorio descansaría un misterioso sobre, pero lo que realmente lo deja con la percepción alterada sería el contenido extra, pues estaba acompañado de una confesión de amor anónima y unos panties de mujer. Eso no es de Dios. Ante semejante reliquia sagrada que el mismísimo Mushoku Tensei la tendría, Keiki entraría en un colapso mental, sintiendo pánico total y la emoción del urgido al saber que alguna de ellas dejó esa ofrenda. Al día siguiente el prota correría a contarle este tremendo suceso a su mejor amigo Shoma. Ahí el rubio estallaría en carcajadas bautizando a la misteriosa dueña de la ropa interior como la nueva Cenicienta, deduciendo que la culpable tendría que ser una de las ayudantes. En ese momento Keiki sacaría sus instintos de sabueso, aunque inmediatamente tacharía a Mizuha de la lista de sospechosas, concluyendo que involucrarse con su propia hermana ya sería pasarse al lado oscuro y eso definitivamente no es de Dios. No lo hagan, capibaras. Entonces, decidido a encontrar pistas físicas, Keiki se dirigiría al salón del club, pero sería interceptado por la imponente Sayuki. Ahí la senpai le arrebataría las llaves notando su agotamiento, proponiéndole tomar una siesta juntos, provocando que nuestro muchacho huyera torpemente para evitar un paro cardíaco. Que no se note el urgido. Para despejar la mente, nuestro gallo iría a la biblioteca junto a Yuika, quien sospechosamente comenzaría a hablar de las pechugas de la presidenta. Obvio que Keiki se pondría re incómodo e intentaría evitar el tema, pero la mamacita le terminaría confesando que a ella no le cae nada bien, pues los grandes atributos hacen que las demás sean tablas de picar. Recuerda que los arbolitos aún tienen que crecer. Sin embargo, esas dos conversaciones que tuvo el prota le dejarían con la mente en el aire, pues sus inseguridades y miedo comenzaría a florecer con la pregunta: ¿de verdad puedo llegar a gustarle a alguien? Soy yo en la vida. En eso comenzaría la clase de deportes y por estar en las nebulosas no se percataría de un balonazo que lo deja noqueado, mandándolo directo a la enfermería. Al despertar vería a su lado a Mao, quien comenzaría a preguntarle al prota si le preocupaba algo o si se distrajo por andar de mirón. Ahí Keiki aprovecharía preguntándole si él decidiera estar con alguien, ¿me apoyarías? A lo que ella sorprendentemente diría que no, para luego solo irse. Horas más tarde el prota encontraría a la inalcanzable mamacita en un parque acariciando a un perro, mientras carga a otro perro. Y ya cuando el animalito se marchó con su dueña, Sayuki soltaría una mirada melancólica, confesando sentir envidia, pues esa mascota sí recibe cariño. De repente, en un giro que descongela a cualquier macho alfa, la chica inclinaría su rostro hacia él, suplicándole con ojos tiernos que le diera palmaditas en la cabeza. ¡Returbio! Obviamente nuestro sim lo haría como agradecimiento, a lo que la Firulais se inclinaría rápidamente depositándole un beso en la mejilla, dejando que nuestro Keiki esté con el cerebro experimentando un momento virgo de proporciones estoicas bíblicas ultra épicas. Esa misma noche el prota llegaría a casa buscando armar el rompecabezas. Le preguntaría a su hermana la norteña quién había sido la última en abandonar el salón de clases, a lo que Mizuha confirmaría que fue la mismísima nalgótica Sayuki. Con esta información, al día siguiente el sabueso de panties correría al salón, decidido a interrogar a su senpai sobre la misteriosa ropa interior. Sin embargo, su sentido común le advertiría que preguntar directamente por prendas íntimas antes que ganar respuestas ganará una orden de alejamiento inmediato. Pero en lo que sobrepensaba la tensa situación sudando frío, Sayuki se materializaría a sus espaldas, dándole un susto que casi lo manda pa'l lobby, y antes de poder formular una excusa, ella confesaría emocionada haberlo escuchado murmurar sobre invitarla a salir, por lo que terminaría arrastrando al pobre Keiki a una cita en una cafetería. Papito Dios, yo quiero una suerte así. Mientras la inalcanzable chica devoraba tranquilamente sus postres azucarados, Keiki recordaría el nostálgico día que la conoció. Resulta que cuando la vio bajo la luz del sol repartiendo volantes desesperadamente para evitar que el club cerrara por una falta de miembros, entonces movido por pura lástima, él se habría unido al grupo o pudo ser simpático, aunque la caligrafía le valía madres. Y regresando a la realidad de la cita, Keiki reuniría todos sus huevos y le preguntaría a Sayuki:
Ante esta simple interrogante, la chica saldría disparada del local como si hubiera visto a un fantasma, mientras que el muchacho se quedaría solo en la mesa procesando su abandono. Para variar, a la mañana siguiente Sayuki lo ignoraría por completo, dejándolo sumido en una miseria absoluta. De hecho, Keiki estaría tan deprimido que su mente no procesa las clases, llamando la atención de su compañera Mao. Sin más opciones, le confesaría la fría actitud de su mamacita. Ante esa terrible situación, Mao le aconsejaría tomar el control, lo acorralaría contra la pared exigiéndole respuestas. Sin embargo, ella advertiría que el intenso acorralamiento solo funciona si él realmente le gusta a la chica, o de lo contrario puede recibir una patada directa en la descendencia. Ahí el Ceniciento se sorprendería muchísimo al escuchar hablar tan seriamente sobre el romance, pero al intentar bromear sobre sus extraños gustos, recibiría un doloroso pellizco de la morra antes de que se marchara indignada. Esa misma tarde, mientras caminaba de regreso a casa, Keiki alcanzaría a ver a Sayuki a lo lejos, así que armándose de valor, que ni él sabía que tenía, correría tras ella y en un arranque de adrenalina le aplicaría el clásico movimiento de acorralarla contra la pared. Uy sí, papi, dejándola atrapada como todo un galón de telenovelas, o sea, como tú o yo. Para su tremenda sorpresa, la senpai no daría ningún guamazo ni gritaría por ayuda, así que tomando una respiración profunda, nuestro prota soltaría la gran bomba, confesándole directamente que ya había descubierto su mayor secreto. Ahí la Firulai se quedaría totalmente congelada, preguntándole con una voz muy temblorosa si acaso él la odia por eso. Obviamente, Keiki negaría con la cabeza rápidamente, dejando claro que no la juzga. Ya aliviada, el rostro de la narcótica se iluminaría por completo, pidiéndole que se reunieran solos en el club de caligrafía al terminar las clases del día siguiente, porque mañana la pone. Ya cuando nuestro sabueso llegue a la esperada cita, se toparía con una escena que le derrite todos los circuitos, pues con una tranquilidad espeluznante, Sayuki se desabotonaría parte del uniforme, sacando un collar de perros y mirándole directo a los ojos, suplicándole que se convierta en su amo. ¿Espera qué? Mamá me advirtió de las mujeres como tú. Yo esperaba que tuviera razón. ¡Hacela, Johnny! Obvio, el pobre Keiki sufriría un colapso mental severo al procesar que su refinada y perfecta senpai escondía el insano gusto de la sumisión absoluta, y todo cobraría sentido de golpe, pues los celos hacia la mascota en el parque y su actitud nerviosa como que cuadran con eso, así que estando demasiado aterrado como para aceptar el nivel de locura, el Ceniciento la rechazaría de forma suave, huyendo del lugar totalmente abrumado. A la mañana siguiente, la asesora del club llamada Okita le mencionaría casualmente que la puerta del salón había quedado abierta tras el día de limpieza. Esto le volaría la cabeza al prota, pues él recordaba perfectamente haber pasado seguro. Entonces, reuniéndose con el juzgando de Shoma, ambos formularían la teoría de que la verdadera Cenicienta habría estado escondida dentro del salón cuando él encontró la carta, escapando sigilosamente justo despuesito. En eso el rubio le preguntaría al prota cómo avanzaba su investigación sobre la inalcanzable mamacita, así que soltando un suspiro de derrota, Keiki mentiría diciendo que su búsqueda no iba a ninguna parte, omitiendo convenientemente el traumático momento donde le imploraron ser su amo. Ahí, movido por la curiosidad, el prota le preguntaría a su rubio amigo qué opinaba sobre tener a una chica como mascota. Oye, Shoma le diría: no digas mamadas. La miraría como si hubiera perdido la cordura y hasta con un poquito de asco. No lo culpo, aunque confesaría entre carcajadas que a pesar de ser el sueño de cualquier urgido, hacer eso en la vida real lo manda directo a los más buscados del FBI. Dándole la razón a su compa, Keiki regresaría al salón de clases preguntándose qué oscuros planes tendrá la verdadera Cenicienta. Al entrar, notarían a Mao junto a la ventana y se acercarían para agradecerle por su consejo amoroso previo. Sin embargo, el universo jugaría en su contra cuando una fuerte ráfaga de viento levanta la falda de la mamacita y hace que este vea más de lo que debía. Los privilegios del protagonista. El muchacho terminaría recibiendo otro doloroso pellizco, y horas más tarde, mientras nuestro sabueso acomodaba los libros en la biblioteca escolar, la narcótica aparecería dispuesta a cazarlo por haberla estado evadiendo. Ahí la hermosa Sayuki se acercaría sigilosamente para susurrarle al oído, poniéndose a sudar frío, y se aferraría a su brazo presionando los envidiables atributos directamente contra el rico. Justo cuando el prota estaba a punto de derretirse ante tanta personalidad, la implacable joven de primer año irrumpiría dramáticamente en la escena. Ahí doña Látigos regañaría severamente a Sayuki por comportarse como una desvergonzada en público. Entonces, intentando defender su territorio, la chica mayor presumiría arrogantemente que ya había tenido una cita con el prota. Obvio, a la pequeña Yuika no le haría ninguna gracia escuchar esto. Ante eso, y tratando desesperadamente de calmar la inminente madriza, Keiki cometería el error de invitar torpemente a la Loli a comer postres, ganándose otra mirada llena de pura molestia. Y Yuika lo insultaría llamándolo imbécil. Se dice invencible, reina. Y terminaría saliendo del lugar, dejando a nuestro Ceniciento con el cerebro reiniciándose por no entender que había hecho mal para merecer este trato. Luego el prota intentaría correr a Sayuki de la biblioteca, pero la Firulais lo ignoraría olímpicamente para ponerse a buscar tranquilamente un libro sobre entrenamiento canino. Tras irse Sayuki, Yuika regresaría con muchísima curiosidad para preguntarle a Keiki si acaso tenía una relación secreta con la nalgótica. Al recibir
una respuesta negativa que le devuelve el alma al cuerpo, la pequeña morra aprovecharía la oportunidad de oro y lo invitaría a salir ese mismo domingo. Domingo la pone. Esa misma noche la norteña irrumpiría de golpe en la habitación de su querido hermanastro. Ahí el muchacho le confesaría a Mizuha todos los detalles sobre su inminente salida. En eso, y notando que el urgido de su hermano mayor tenía cero experiencia romántica, la chica decidiría darle un curso intensivo de etiqueta para evitar que termine haciendo el ridículo. ¡Qué grande es! Luego de unos días, el esperado domingo llegaría al fin y gracias a los consejos magistrales de su hermanita, la cita con la patrona fluiría de forma sorprendentemente perfecta y más para aún. No se nota el urgido. Ambos verían una película, almorzarían y pasearían con total tranquilidad por los pasillos del centro comercial, disfrutando el ambiente, así como cuando eran niños, hasta que de repente la joven decidió usar el baño. En ese tenso instante, un grupo de sujetos extraños con nulas habilidades para ligar rodearían a la chica para intentar acosarla. Afortunadamente, Keiki sacaría voz de huevos de donde no sabemos, llegando justo a tiempo para rescatarla y espantar a los morros verdes de la zona. Y al alejarse del peligro, el muchacho se disculparía por el amargo rato, pero la morra simplemente le sonreiría con muchísima ternura, asegurándole que nada de eso era su culpa. Lo que hasta le daría un beso en la frente como recompensa. Al caer la noche, durante el viaje de regreso en el tren, la pequeña caería profundamente dormida. Ahí, al observar su rostro pacífico, Keiki recordaría con nostalgia el inicio de su peculiar amistad. Resulta que en el pasado todos los estudiantes de la preparatoria evitaban a la pequeña como si estuviera maldita, pero el Ceniciento, estando totalmente hipnotizado por su belleza, habría insistido en acercarse a ella como un verdadero guerrero aferrado, ignorando valientemente sus constantes y fríos rechazos iniciales. Con el tiempo, la morra comenzó a abrirse con él, regalándole sonrisas hasta forjar una verdadera amistad, con la que volvemos a la actualidad, donde nuestro prota se preguntaría si pasar cada día junto a ella sería tan divertido como su cita, especialmente si resultaba ser la dueña de la reliquia sagrada. A la mañana siguiente, mientras el prota relataba todos los detalles a su vez sufriendo, recibiría un repentino mensaje de texto. Resulta que la pequeña Yuika exigiría reunirse a solas dentro del oscuro almacén de la biblioteca, a lo que, fiel a su estilo, Shoma bromearía asegurando que su compa finalmente la pone. Ignorando las burlas, nuestro gallo saldría disparado, y al llegar al almacén, la pequeña lo tomaría por total sorpresa al ordenarle fríamente que se convierta en su esclavo personal. Intentando procesar qué chotas había escuchado, Keiki rechazaría la insana propuesta de inmediato. Sin entender su negativa, doña Látigos intentaría tentarlo prometiéndole una jugosa recompensa y desafiando toda lógica. Es más, se quitaría los propios panties ofreciéndosela en la mano returbio. Cambien de canal, esto era family friendly. Que digo, ¡viva el Patreon! Ahí, sintiéndose increíblemente incómodo, el prota volvería a negarse, pero enfurecida por el constante rechazo, la sádica morra lo empujaría violentamente contra el suelo, decretando que necesita un castigo por ser un pésimo sirviente, y sin piedad le metería la ropa directo en la boca, hasta que nuestro gallo cae desmayecido. A la mañana siguiente, el prota caminaría rumbo a la preparatoria junto a su hermana norteña, sintiéndose como una oveja caminando directo al matadero. Resulta que, tras el desmayo, la pequeña lo habría arrastrado a la enfermería, inventando que el muchacho colapsó por la inmensa emoción de su confesión amorosa. Ahí, con su escasa dignidad totalmente destruida ante toda la escuela, Keiki ahí concluiría definitivamente que ni la mamacita sumisa ni la morra sádica podrían ser la verdadera Cenicienta. De repente, sus deprimentes pensamientos se verían irrumpidos de golpe cuando Mao apareció frente a él. Sin embargo, en el instante que abrió su casillero escolar, soltaría el grito de terror al ver un sujetador azul. Eso no es de Dios. Ya terminadas las clases, el prota iría directamente a confrontar a Yuika. En ese momento, y con una tranquilidad espeluznante, ella argumentaría que pensó que prefería esa ropa interior como obsequio en lugar del anterior. Además, la pequeña le ordenaría guardarlas como un recuerdo invaluable, pero Keiki, harto de tanta locura sádica, rechazaría la perturbadora ofrenda. Luego, movido por una peligrosa curiosidad de Virgo, el muchacho le preguntaría si acaso llevaba puesto algo debajo de la falda en ese momento, por lo que inmediatamente la patrona cruzaría los brazos intentando cubrir sus escasos atributos delanteros, llamándolo pervertido. En eso, el prota contraatacaría burlándose de que su supuesta alta trama era inexistente. Claro, Yuika le reclamaría enfadada, afirmando que no deseaba que el resto de la preparatoria conociera ese lado suyo, y hasta aseguraría que solo él tenía el privilegio de ver su rareza por estar destinado a ser su sirviente. Ya sabes, los privilegios del protagonista. Curiosamente, la plática derivaría hacia un peculiar libro que la morra había redactado. Al escucharlo, el prota confirmaría que la imaginación de la niña estaba irradiablemente retorcida, y cuando la chica confesó que quiere que su relación imitara a los perturbadores personajes del cuento, Keiki entraría en pánico, saliendo huyendo a toda la velocidad del Kuchao, mientras la Loli juraba que logrará doblegarlo. Y al regresar a su casillero, Keiki se quedaría petrificado, pues adentro lo esperaría una fotografía comprometedora donde
donde él y Sayuki aparecerían profundamente dormidos, ambos con las camisas desabotonadas. Además de eso, una nota advertiría que, de no presentarse al club de caligrafía de inmediato, la comprometedora imagen se volverá viral en el Instagram. ¿Cómo avanza la IA? Y por si no lo sabías, yo tengo Instagram. Estoy verificado como E-Tonio. Para que vayas y me sigas, no seas malo. Osorio Adolfo 15 fue la última persona en seguirme por allá. Si quieres que te salude, Anda a seguirme por allá, puede que tú seas el siguiente. sin opciones, el muchacho correría al aula, pero frenaría en seco al abrir la puerta, pues en el centro del salón la Firulais estaría hincada luciendo un traje de sirvienta. ¡Qué bendición! Ahí, haciendo su mayor esfuerzo por fingir demencia ante tanta locura sumisa, el prota le ordenaría que fuera a cambiarse de ropa inmediatamente. Sin embargo, la morra admitiría que eso sería imposible, porque se habría colocado unas esposas. Ay Dios, esto se pone más turbio. Cuando el sabueso le pregunta por la ubicación de la llave, ella confesaría que se había resbalado justo en medio de los enormes e envidiables magumbos. Así que con una mirada suplicante, la chica le rogaría que revisara por ahí, por allá y así logre recuperar la llave, cruzando de montaña en montaña. No sé ustedes, pero para mí esto nuevamente es los privilegios del protagonista. Viéndose acorralado y sin saber qué hacer, Keiki soltaría un pesado suspiro de derrota y con la mano temblando lograría sacar la llave. Ya tras liberarse de las esposas, Sayuki borraría la bochornosa fotografía de su teléfono. Se aferraría al brazo del prota afirmando que esa era su manera de marcar territorio, ante lo cual Keiki la miraría como si hubiera perdido la cabeza. Pero a ella le valdría madres, emocionándose aún más por ser tratada con desprecio. Ya recuperando el aliento, el Ceniciento exigiría saber por qué había recurrido a un chantaje tan vano, a lo que Sayuki confesaría que era la única forma de obligarlo a mirarla de nuevo. En eso ella le rogaría desesperadamente otra oportunidad, prometiéndole que si aceptaba convertirse en su amo, haría absolutamente todo lo que él quisiera. Imagina las posibilidades. De hecho, por un peligroso instante el prota estaría a punto de ceder, pues su lado diabólico tomaría el control de su mente, susurrándole lo afortunado que sería al tener a una chica con semejante trama dispuesta a hacer lo que él quiera. Sin embargo, su sentido común termina ganando la batalla interna, advirtiéndole que no cayera en la trampa de las morras porque ellas son mujeres y mienten. Así que, retomando la cordura, el prota rechazaría la insana propuesta, asegurándole que jamás podría aceptar algo así a menos que existiera un amor verdadero entre ambos. Unos días después, durante el almuerzo, Shoma le preguntaría cómo avanzaba su estancada investigación. Soltando nuevamente un suspiro de puro agotamiento, recordaría las traumáticas propuestas de la mamacita sumisa y la morra sádica. Keiki confirmaría que ninguna de esas locas podría ser la chica misteriosa. Al escuchar eso, el rubio apuntaría hacia la sospecha final, su compañera Mao. Ahí ambos amigos girarían para observarla desde lejos, hasta que Shoma afirmaría con seguridad que la chica debía ser la dueña de la reliquia sagrada, ya que no paraba de clavarle la mirada al prota en todo el día. Todo confundido, Keiki argumentaría que la chica seguramente miraba al rubio. Sin embargo, el compa descartaría esa lógica rápidamente, asegurándole que ella jamás lo miraba cuando estaba solo. Entonces, al intentar comprobar esa teoría, el Ceniciento cruzaría miradas con Mao, quien le lanzaría una expresión de hielo antes de voltearse ignorándolo por completo. Morras, todo lo hacen más complicado. Esa misma tarde, mientras el prota descansaba en una banca cuestionándose si debió aceptar la tentadora oferta de la nalgótica, que yo creo que sí, su teléfono vibraría con un mensaje de Sayuki exigiéndole presentarse en el club de caligrafía otra vez, y aunque deseaba huir desesperadamente porque este pende, sabría que ignorarla solo traerá consecuencias peores, como que una nalgótica te esté persiguiendo y busque que tú seas su amo y... Ay, qué difícil, no, qué terrible, ojalá me pase. Así que caminaría hacia su destino como un soldado marchando directo hacia su inminente perdición. Pero antes de llegar a su destino, la loca de Yuika aparecería de la nada para arrastrarlo hacia un salón vacío. Adentro, Doña Látigos amarraría al muchacho a una silla, decretando un severo castigo por reunirse en secreto con Sayuki. Luego, con una sonrisa sádica, la morra se quitaría los calcetines exigiéndole que besara sus pies, diciéndole que si desobedecía le robará su primer beso a la fuerza. ¡No! Bueno, el prota se quedaría congelado por el puro pánico, y al ver que su esclavo no reaccionaba, la patrona se inclinaría dispuesta a besarlo. ¡Ya valió madres! Sin embargo, la Firulais irrumpiría dramáticamente para detener esta locura Ni ponerla más sabrosa. En ese momento, ambas waifus comenzarían a pelear ferozmente por el prota. Por mí. En medio del caos, Keiki notaría que estas dos locas ya conocían perfectamente sus respectivos gustos insanos. Pero antes de armarse una madriza monumental, la salvadora de Mao entraría al salón y sacaría al prota de ahí. En ese momento, las dos chicas intentarían perseguirlos, pero terminan besando el suelo al tropezarse. Ya seguros en el pasillo, Mao reprendería furiosamente a Keiki por pasar tiempo con ese par de loquitas, recalcándole que
lo cual dejaría a nuestro pobre gallo con la mente hecho un nudo. Al día siguiente, el prota intentaría hablar con la de los problemas psiquiátricos para calmar las aguas, pero Yuka irrumpiría en el momento, provocando que Mao se marche indignada. En esto, Doña Látigos le preguntaría si el ambiente estaba tenso entre ellos, a lo que Keiki respondería afirmativamente. Sorprendentemente, la pequeña se disculparía por su comportamiento psicópata previo, aunque aclararía que jamás se rendirá en su misión de adueñarse de él, y yo pensando que volvió a la normalidad. Pero aún así, ella sugeriría que arreglaran las cosas con la morra. Más tarde, Keiki vería a Mao durmiendo en clase, pero recibiría un mensaje de la mamacita sumisa citándolo en el club. Al llegar, Sayuki le preguntaría por su problema con Mao, pero antes de que el prota pueda contestar, ella se disculparía por sus arranques, prometiéndole exhibir su extrema sumisión solo cuando estuvieran a solas. Además, lo animaría a reconciliarse con su compañera para proteger las amistades de su amo. Ya de regreso, el prota despertaría nuevamente a la chica, pero ella lo rechazaría fríamente, exigiéndole no meterse en sus asuntos, ante lo cual el prota solo se disculparía rápidamente y daría media vuelta para marcharse. Sin embargo, antes de poder huir, ella lo detendría preguntándole si realmente está dispuesto a escucharla. Él lo sentiría confirmando su apoyo por ser amigos, provocando que la chica se congelara, cuestionando si de verdad la veía de esa forma. Esta repentina duda haría que nuestro Ceniciento también se cuestionara si acaso él era el único iluso en esa dinámica, pero rompiendo la tensión, Mao soltaría una carcajada asegurándole que todo era una broma, invitándolo a salir. Obvio que Iki acepta encantado, mencionando que extrañaba salir junto a su compa Shoma. Más tarde, el trío dinámico llegaría a los arcades y en medio de un juego de disparos, el prota resbalaría torpemente. Ahí, para evitar que terminara siendo desvivido contra el piso, duro contra el muro, el rubio lo atrapa en el aire. ¡Qué romántico! Pero por azares del destino, ambos terminan acorralados contra una puerta en una posición medio comprometedora. Así encontré a los Giuseppes. No digas mamadas, Mary Jane. Al presenciar semejante escena, a Mao le valdría madres la privacidad y sacaría su teléfono, comenzando a tomarles fotografías muy emocionada. Ahí, mientras Keiki gritaba desesperado exigiendo que se detuviera, a Shoma se la sudaría. Es más, se pondría a posar como modelo de revista, burlándose de Mao, preguntándole si sentía celos de que él sí pudiera robarse al prota. ¿Dónde duele? Tras superar este bochornoso momento virgo, los compas ayudarían a la joven a ganar un tierno peluche en una máquina de garra y se tomarían unas fotitos antes de despedirse. Y en la noche, el rubio se marcharía en bicicleta, dejando a nuestro Ceniciento a solas para acompañar a su chiquis baby. ¡Qué asistencia del rubio! A mitad del trayecto, Mao se detendría agradeciéndole por la tarde. En ese momento, nuestro gallo sonreiría, asegurando que le encantaba pasar tiempo con ellos. Aprovechando ese comentario, la chica confesaría desear avanzar al siguiente nivel, preguntándole directamente si podían intentar ser una pareja oficial. Por fin una morra normal, con sentimientos reales, pensaría nuestro gallo. Pero antes de que él pudiera procesar semejante declaración, una torrencial lluvia comenzaría a caer, obligándoles a buscar refugio. En eso ya le preguntaría directamente qué demonios estaba ocurriendo entre él, Firulais y Doña Látigos, a lo que el prota diría que la situación no era lo que ella pensaba. Omitiría los detalles turbios y de repente Mao le cuestionaría si alguna vez había considerado tener un noviazgo normal, a lo que el prota sonreiría con esperanza, confesando que encontrar el amor verdadero era su mayor deseo en la vida, así como todo hombre de bien, como todo hombre que sigue a Cristo. Obvio, Mao comenzaría a burlarse de esa mamada que acababa de decir, comenzando a pelear, hasta que el prota notó que la muchacha estaba temblando violentamente por el frío de la lluvia, así que dejando las peleas de lado, Keiki correría bajo el agua para comprarle una lata de chocolate caliente. ¡Qué hombre! Todos en los comentarios, más hombres como Keiki, impriman más. Y al regresar, le descubriría admirando el silencio en una fotografía de Shoma en su celular. Entonces, movido por la curiosidad, el prota le preguntaría si acaso sentía cosas por el rubio. Ahí Mao guardaría el teléfono asustada, negándolo rotundamente, pero su incapacidad para dar una excusa lógica la delataría. Luego, muerta de la vergüenza, la chica tomaría sus cosas, escaparía del lugar, dejando al muchacho con la percepción de la realidad totalmente alterada. Al día siguiente, dentro del salón, Mao le aplicaría la ley del hielo, ignorando su existencia por completo. Este repentino rechazo golpearía duramente al prota, sumiéndolo en una miseria tan evidente que todos sus conocidos notarían su aura de depresión. Durante la tarde, al regresar a casa buscando consuelo, entraría a su habitación topándose con que la norteña estaba sosteniendo una revista bastante cuestionable que el rubio había olvidado ahí. Ahí, riendo de forma increíblemente nerviosa para aligerar la tensión, Keiki terminaría desahogándose con su hermanastra sobre el dramático pleito. Misuha escucharía pacientemente sus lamentos de urgido, brindaría sabios consejos para solucionar el desastre. Confía, porque si no confías no hay confianza. Misuha 2026. Totalmente agradecido con ella y con el de arriba, el prota decidiría aplicar la estrategia, por lo que a la mañana siguiente, cuando Mao intenta evadirlo nuevamente en los pasillos, el prota correría para interceptarla, bloqueando su camino. Ahí, sintiéndose completamente acorralada y frustrada, la chica terminaría explotando de furia, gritándole en la cara que él era el único
único culpable de todo su estrés reciente. Obvio, el pobre Keiki, como cualquier hombre, se queda pasmado sin entender absolutamente nada del confuso corazón femenino. Me incluyo en no entender, no en lo del corazón femenino, o sea, no sean gay. Aún así, el prota se disculparía, asegurando que haría cualquier cosa para ganarse su perdón. Pero que sí. Luego de esa tensa pausa, la chica exigiría que el muchacho comenzara una relación. Al escuchar esa confesión, nuestro prota creería estar frente a la verdadera dueña de la reliquia sagrada. Pero entonces llegaría el giro de trama más devastador de la historia, pues la compañera aclararía que no deseaba salir con él, sino que le exigía que se hiciera novio de Shoma. Espera, ¿qué? ¿Desde cuándo estamos inclusivos? Y es que resulta que Mao era un stalker de nivel extremo con la percepción de la realidad totalmente alterada, pues cada vez que el prota le sorprendía mirándola fijamente junto a su amigo rubio, ella no lo hacía por atracción, sino que estaba emparejándolos mentalmente en escenarios turbios. Homos. Para variar, la joven confesaría haber escrito una novela gráfica completa sobre ellos, a lo que nos enteramos que su furia interior no era por celos, sino porque la mamacita sumisa y la loca sádica estaban arruinando su emparejamiento perfecto. Incluso su interés en la foto del rubio era puramente académico, pues solo estudiaba sus facciones para dibujarlo mejor. Una chica normal, te pedimos una. Ahí la morra le rogaría al prota que hiciera su fantasía realidad, pero el urgido la rechaza asqueado al instante. Atrás, Hochis, atrás. Toda molesta por la negativa, la chica amenazaría con sabotear su vida amorosa para siempre. Sin embargo, que a Keiki le valdría madre sus locuras y huiría del lugar totalmente agotado. Pero al abrir el casillero para cambiar sus zapatos, se encontraría alta sorpresita macabra. Dentro habría una fotografía comprometedora donde su mano parecía peligrosamente cerca de la personalidad de la Firulais, y junto a la imagen una nota que le ordena presentarse al club de astronomía de inmediato, si no quería que toda la preparatoria se enterara de sus sucios secretos. Sudando frío y temiendo ser mandado al lobby socialmente, el prota caminaría hacia el salón esperando lo peor, y efectivamente se toparía de frente con una deslumbrante morra disfrazada de conejita. ¡Qué bendición! Por un momento nuestro detective de panties pensaría que sus sueños se habían materializado, pero la realidad lo golpearía al notar que quien llevaba ese ajustado traje era la conejita de Yuika. Ahí la chica explicaría que su objetivo era unirse al club para acosarlo de cerca, petición que la mamacita Firulais había aceptado con la retorcida condición de que llevara ese humilde disfraz. De repente Sayuki confesaría que ella también moría por usar uno, pero la monstruosa magnitud de sus atributos delanteros hacían imposible encontrar una talla que no explotara. ¿Vale? ¿Y lo malo? ¿Y el problema? Ese comentario haría hervir la sangre de Yuika, pero antes de que el salón se convirtiera en el ring de la pelada del año o un Chouameni Valverde, Keiki se lanzaría entre las dos. Ahí demostraría su astucia. Sayuki le ordenaría a la pequeña que fuera a preparar té, y aprovechando ese momento de paz, el prota voltearía hacia una esquina oscura, notando que Mao estaba ahí sentada en absoluto silencio. Todo desconcertado, el pobre Virgo del salón preguntaría la razón de su presencia en ese manicomio, a lo que ella respondería que también era miembro. Ahí él cuestionaría por qué ella no estaba sufriendo la tortura del traje de conejita, a lo que con una sonrisa victoriosa, la presidenta explicaría que Mao había comprado su inmunidad entregándole un arsenal de mangas de amor entre chicos. Así, en cuestión de segundos, el rostro de Yuika se teñiría el rojo al procesar las escenas returbias, haciéndole gritar mientras arrojaba el libro al piso. Inocencia totalmente destruida. Justo cuando el Virgo pensaría en quejarse por las manipulaciones de Mao, su teléfono vibraría con un mensaje. Ahí ella advertiría que si él se atrevía a revelar sus verdaderos motivos, ella misma se encargará de mostrarle su colección secreta de mangas turbios a su inocente hermanastra. Más tarde ese mismo día, mientras el prota caminaba hacia su casa, su mente viajaría a un extraño encuentro previo. Ahí recordaría que la misteriosa chica lo había chantajeado para obligarlo a visitar el club de astronomía, y lo que más lo habría descolocado sería la repentina actitud arrepentida de la joven, quien le confesaría que había recurrido a esos extremos turbios simplemente porque estaba enamorada. Entonces, creyendo que finalmente había encontrado su anhelada Cenicienta, el urgido se dejaría llevar por la emoción del momento, terminaría proponiéndole matrimonio ahí mismo. ¡Pero qué idiota! Obvio, la morra lo miraría con absoluto asco, preguntándole directamente por qué diablos querría casarse con un perdedor todo feo, asqueroso, inútil, otaku que no se baña, maloliente, poco efervescente, un total inadaptado social como él. F en el chat por el prota. Esas destructivas palabras lo impactarían con tanta brutalidad que nuestro gallo tropezaría hacia atrás, encendiendo accidentalmente el proyector del salón oscuro. Ahí la luz revelaría una pared entera tapizada con fotografías de Shoma, demostrando un nivel de obsesión aterrador. Minutos después, la escena cambiaría a un pequeño restaurante donde la chica finalmente se presentaría como Koharu Otori, mejor conocida como el stalker psicópata. Ella le exigiría ayuda para declarársele, a lo que el prota diría que la tiene fácil, pues él sentía debilidad por las chicas lindas y
y menores. Te juro, oficial, me dijo que tenía 18. Sin embargo, el problema sería que ella es de tercer año. Aún así, el prota prometería ayudarla a conquistar a su amigo. Más tarde, Keiki se toparía con su hermanita cargando pesadas bolsas. Ahí le compraría un helado recordando los viejos y buenos tiempos, para luego caminar juntos a casa. Durante el trayecto, su hermanastra mencionaría que necesitan sacar su uniforme de verano, y ya una vez en su hogar, Misuha se probaría la ropa y le explicaría que todas las estudiantes utilizan exactamente el mismo color de falda. Ese minúsculo detalle visual encendería una chispa maestra en la mente del prota, por lo que el día siguiente, Keiki presentaría oficialmente a Otori frente a Shoma. Ahí los ojos del rubio brillarían de emoción al verla, perdiendo la cordura, más cuando esta lo llama senpai con voz endulzada, medio rarito este compa. Todo saldría como el prota lo había planeado, pero él le habría ordenado a la morra que escondiera la cinta azul de su cuello debajo de una sudadera gigante, ocultando que era una estudiante mayor. De esta forma, el rubio jamás sospecharía la edad real de la chica. En eso, ambos charlarían alegremente sobre el tenis, generando una química impecable. Ya cuando Shoma partía hacia su club, Keiki sugeriría tomarles una fotografía juntos. Pero qué locura de asistidor. Sin embargo, al caer la noche, el prota terminaría recostado en su cama, mirando fijamente al techo mientras su mente era consumida por el misterio de su cenicienta. Bebecita, pórtate seria y da la cara. A la mañana siguiente, al reunirse nuevamente con Otori, ella notaría las profundas ojeras del chico. Ahí, tras dudar unos segundos, Keiki terminaría confesándole todo el turbio misterio de la carta de amor y cómo cada candidata escondía gustos psiquiátricos muy curiosos. Cero cordura. Tras procesar esta información, Otori inclinaría la cabeza, plantearía una teoría si bien aterradora, sugiriendo que su cenicienta podría ser alguien completamente desconocida. Esa frase lo golpearía como un camión, dejándolo helado al entender que tenía razón. Sin embargo, esto desataría un problema logístico peor, pues resulta imposible encontrar a la culpable sin ir por los pasillos obligando a mujeres del azar a probarse los calzones. Espera, ¿qué piensas hacer, hijo mío? No lo hagas. Eso es delito. Afortunadamente, su aliada demostraría tener una mente brillante para resolver el misterio sin terminar tras las rejas, y sugeriría enfocar la cacería en pistas alrededor del club de caligrafía, interrogando a cualquier testigo cercano. Creyendo que era un pan infalible, el prota se apresuraría a investigar primero a las sospechosas habituales. Sin embargo, apenas abre la puerta del salón, se arrepentiría de haber nacido, pues adentro todas las morras estaban haciendo el desmadre de siempre. Al comprender que sacar respuestas lógicas de este manicomio era imposible porque merecen estar en Arkham, el prota daría media vuelta y cerraría la puerta. En el trayecto para buscar a la maestra asesora, se toparía en las escaleras a Ayano Fujimoto, la vicepresidenta del consejo. Sin embargo, un resbalón repentino la haría tropezar al vacío. Ahí, con reflejos de Michi, Keiki lograría atraparla, aunque la inercia provocaría que ambos cayeran en un aparatoso choque donde la chica quedaría montada justo encima de él. ¡Ay, la pone! Y para variar las cosas, terminarían yéndose los chingados cuando la maestra asesora menciona haber visto a la vicepresidenta merodeando cerca de la escena del crimen aquel día. Esto encendería las sospechas del prota, y mientras pensaba en cómo confrontarla, Fujimoto se materializaría a sus espaldas, entregándole unas galletas caseras por haberla salvado. Claro, nuestro sim las aceptaría gustoso, pero cuando la chica se sienta a su lado rozando peligrosamente sus cuerpos, la tensión lo asfixiaría. Dominado por el pánico de Virgo, inventaría una excusa para tapar a huir, pero antes de soltarlo, ella lo abrazaría tiernamente contra su pecho, saliendo corriendo a la vez. Días después, el prota se reuniría con Otori. Ahí, adoptando su rol de investigadora, la stalker desplegaría fotografías clandestinas de Fujimoto, señalando la rareza de sus encuentros casuales. Tras analizar la evidencia, Keiki aseguraría que él desenmascarará a la sospechosa y se pondría rumbo al salón de caligrafía. Al cruzar el umbral, notaría que el salón está vacío a excepción por la pequeña Yuika. Sin embargo, apenas del primer paso, el desafortunado prota activaría una compleja trampa mecánica que la sádica había preparado para capturarlo. Antes de que pudiera reaccionar, Yuika se montaría encima de él, exigiéndole asumir la responsabilidad por sus actos así bien indecentes, bien que no son de Dios. Todo confundido, el Sherlock de los Panties preguntaría qué se refería, y la sádica argumentaría que él habría hecho cosas horribles en su sueño. Me voy a calmar. ¡Típico de mujer! Ok, ya me calmo. Y aunque el prota intenta explicarle que ese mundo carecía de lógica, ella lo ignoraría, comenzando a provocarlo. Ahí, presa del pánico, Keiki empujaría para salvar su dignidad, pero en el forcejeo sus manos terminarían apretando accidentalmente los pequeños limones. Al notar el crimen, el joven quedaría congelado como estatua, mientras que ella, ardiendo de la vergüenza, gritaría que actuaba como el típico Virgo del salón, así que sale huyendo. Minutos después, Fujimoto ingresaría para realizar su inspección. Ahí, Keiki intentaría entablar una conversación, pero notaría que ella actúa extraña, manteniendo su mirada fijamente clavada
clavada en los casilleros del fondo. Sospechoso, demasiado sospechoso. Tras llamarla varias veces para sacarla del trance, ella fingiría una ligera sonrisa asegurando que todo estaba en orden. Luego de revisar el papeleo, la vicepresidenta lo invitaría a un escuadrón voluntario de recolección de basura. Entonces, creyendo que era la oportunidad perfecta para interrogar a su sospechosa, el prota aceptaría al instante, ignorando por completo que Sayuki está espiando a través de la puerta. Que se armen las gordas y no me refiero a tus amigas. Así el día de la recolección de basura llegaría. Sayuki aparecería en el punto de encuentro, todo descolocado. Keiki cuestionaría su presencia, a lo que ella respondería orgullosa de que era su deber como mascota ayudar a su amo. ¿Espera qué? Al presenciar esta locura, Fujimoto preguntaría de qué hablaba, pero el chico le suplicaría ignorar los delirios de la presidenta. En eso, mientras el grupo caminaba, Sayuki comenzaría a quejarse de que la vicepresidenta caminaba demasiado cerca de su cuchurrumo, de su dueño. Ella preguntaría el problema asumiendo que tenían una relación, pero el prota lo desmerita. Confirmando que el chico seguía soltero, Fujimoto tomaría su brazo presionándole contra la trama, marcando así su territorio, a lo que, sintiéndose amenazada, Sayuki contraatacaría afirmando que el prota prefería montañas gigantes antes que limones. Y ese facto así de gratis. Aún así, sin perder la compostura, Fujimoto sonreiría argumentando que los tamaños compactos eran superiores porque jamás perdían su forma, desatando una guerra fría mientras ambas se aniquilan con la mirada. Ya cuando su labor de recolección de basura comenzaría, la Firulais regañaría al prota por guiarlo hacia un callejón solitario. ¡Ay, la pone! Y una vez solos, la presidenta lo empujaría contra el suelo, comenzando a besarlo suavemente, argumentando que necesitaba borrar el olor de las otras mujeres de su cuerpo. Una está más loca que otra. ¿Dónde firmo? En medio de este pánico para no perder la cordura, su cerebro recordaría un valioso consejo de su abuelo sobre cómo calmar a los perros agresivos. ¡Che, viejo sabio! ¡Vaya perla de sabiduría! Hace tanto que te fuiste y aún nos sigues enseñando. Todos en los comentarios, el abuelo es un sabio. Así que, aplicando la lógica canina, el prota estiraría su mano, acariciaría la retaguardia de la morada. Y gracias a Los privilegios del protagonista. el truco funcionaría demasiado bien, provocando que Sayuki se calme, y aunque lo regaña por atrevido, ella terminaría confesando que había disfrutado la experiencia, huyendo del lugar totalmente sonrojada. Abuelito, gracias a ti, abuelito. Minutos después, mientras continuaban limpiando, Keiki recogería accidentalmente una revista para adultos del suelo. Al notar esto, Fujimoto se acercaría para burlarse de su naturaleza, pero mientras el chico intentaba justificar su inocencia, la vicepresidenta resbalaría torpemente, cayendo de lleno a las frías aguas del río cercano. Completamente preocupado, el prota correría a rescatarla, y al sacarla del agua la encontraría con la blusa mojada, que se vuelve totalmente transparente, revelando la ropa, ya tú sabes, avergonzándola por completo. Pero como todo un caballero, como todo un gentleman, el prota se quitaría su chaqueta y le ofrecería para cubrirse. Obvio, ella aceptaría agradecida, pero antes de ponérsela, la olfatearía profundamente frente a él, poniéndolo muy nervioso, returbio. A la semana siguiente, después de la clase de gimnasia, Shoma le preguntaría cómo avanzaba la cacería de la misteriosa Cenicienta. En ese instante, ambos verían a Fujimoto caminando por el pasillo. Ahí Keiki intentaría saludarla, pero esta aceleraría el paso ignorándolo por completo. Horas más tarde, la chica lo invitaría en secreto a la sala del consejo estudiantil, donde serviría té y una rebanada de pastel para agradecerle por prestarle su chaqueta. En eso, mientras el Virgo devoraba su postre, la vicepresidenta se sentaría peligrosamente cerca para apoyar suavemente su cabeza sobre el hombro del chico. Todo nervioso, el prota advertiría que alguien podría malinterpretar la situación si los descubrieran en esa posición, pero sin perder la calma, Fujimoto argumentaría que el consejo estudiantil no está presente porque ella misma habría reservado la sala exclusivamente para ellos. ¡Caramba! Sabe lo que quiere y va a lo que desea. Mujeres que resuelven, impriman más así. Con total inocencia y sin notar el turbio doble sentido de sus palabras, añadiría que sus compañeros le cedieron privacidad absoluta al enterarse de que llevaría un chico. Así que, para no arruinar el ambiente, Keiki omitiría el comentario y ambos permanecerían en silencio hasta que él notaría que la pequeña chica se había quedado profundamente dormida. Minutos después, el cansancio lo vencería y él también cerraría los ojitos solo para despertar con una escena que lo deja con la percepción alterada. Fujimoto había terminado misteriosamente acostada entre sus piernas. Al cuestionarle sus intenciones, ella confesaría tímidamente padecer un retorcido justo culposo por los aromas corporales, y desde que el prota le había salvado en las escaleras, se ha vuelto a dictar el olor de su sudor. Y esto ya es otro level. Incrédulo ante la revelación de esta nueva demente, y vivan las feromonas por si acaso, Keiki le preguntaría por qué miraba fijamente hacia el casillero de caligrafía. Ahí Fujimoto confesaría estar fascinada porque el chico armario escondía ropa sudada y olorosa, confirmando el terror de Keiki al entender que todo su círculo social estaba psiquiátricamente alterado. Días después, el prota saldría con Shoma y su mamacita. Claro, la química entre ambos es tan perfecta que Keiki termina reducido a un simple espectador ignorado, y aunque invisible, celebraría internamente el éxito de su plan maestro. Vivan los compas, vivan más Keiki.
X así. Para mañana siguiente el prota propondría organizar una cita doble, idea que emociona a Otori. Esa misma tarde Keiki meditaría en cuál de todas sus dementes de su harem la acompañaría, a cuál saca del asilo Arca. Obvio descartaría a Yuika por su carácter autodestructivo, a Fujimoto por su turbia obsesión aromática y a Mao, quien seguramente sabotearía el evento solo para presenciar interacciones turbias entre dos hombres. Finalmente Keiki elegiría la mejor, la analgótica, pero ella casi destruiría la farsa al escuchar a Otori llamar senpai a Shoma. Preso del pánico, el prota taparía rápidamente la boca de Sayuki, inventando una absurda excusa de que el ingenuo rubio aceptó sin cuestionar. Tras el casi desastroso desliz verbal, el prota le explicaría la situación en absoluto silencio a la Firulais, comprándole un bocadillo como soborno para asegurar su silencio. Al llegar al momento de jugar bolos, Sayuki admitiría con total descaro que no estaba acostumbrada a manejar bolas, un comentario de doble sentido que dejaba al Virgo con la percepción totalmente alterada. Ahí el chico cuestionaría sus razones para asistir a una cita deportiva si su única habilidad física destacable eran los ejercicios de alcoba, a lo que la presidenta sonreiría respondiendo que su único deber era comportarse como una mascota leal. Vivan las masacotas. Además, para ponerle sabor al encuentro, la voluptuosa morra sugeriría implementar una dinámica bien retorcida, bien del diablo. Quien obtuviera la victoria tendrá el derecho absoluto de dibujar humillaciones en el rostro del perdedor, quien no podrá lavarse la cara hasta llegar a casa. Además, el jugador en tercer lugar se verá obligado a cumplir cualquier orden del ganador. Obviamente el prota rechazaría la idea por instinto de supervivencia, pero al ver que los demás aceptaban emocionados, no tendrían más remedio que tragar saliva y jugar. Pero al iniciar la partida, todos quedarían boquiabiertos ante la monstruosa habilidad de Otori para derribar pinos, y mientras los chicos la animaban, ella explicaría que solía practicar frecuentemente. Por otro lado, el rubio tendría serias dificultades para lanzar, momento que su mamacita aprovecharía para acercarse y darle una masterclass. Ver este desarrollo romántico llenaría de orgullo a Keiki. Sin embargo, su sonrisa desaparece al notar que la chica habría escondido una cámara entre sus cosas para grabar ilegalmente cada movimiento del rubio. Obvio, la partida terminaría coronando a Tori y aplicando las destructivas reglas. Procederían a rayarle la cara a Sayuki como castigo por quedar última. Aishoma, como quedó tercero, cobraría su premio pidiéndole llamarlo por un apodo cariñoso. ¡Qué lindo! Y días después, el prota visitaría el club de astronomía. Aquí avanzamos rapidísimo, bien precoces, encontrando a la chica repitiendo enfermizamente las grabaciones clandestinas de su cita doble. Ahí la stalker le comentaría alegremente que se habían vuelto íntimos, intercambiando mensajes todo el tiempo. Ver tanta emoción genuina en su rostro haría que el prota dimensionara cuán feliz estaba la chica. Necio ya le agradecería por haberle ayudado a acercarse a su príncipe azul. Sin embargo, Keiki, en un arranque de honestidad brutal, admitiría que solo cooperó para que ella eliminara de una buena vez por todas las fotografías del chantaje. Obvio, Tori estallaría en carcajadas confesando que la había borrado el mismo día que aceptó el trato. Además, de inmediato anunciaría que finalmente estaba lista para declarar su amor, completamente segura de su victoria porque llevaba puesta protección de trama rosa. Esta absurda lógica psiquiátrica haría que el prota levantara una ceja, preguntando qué chotas tenía que ver. Entonces la presidenta le explicaría que era una leyenda urbana entre las estudiantes, creyendo fervientemente que estos panties rosas garantizan el éxito romántico. Ahí Keiki le preguntaría sobre su estrategia de confesión, a lo que ella respondería que planeaba ser completamente honesta. Entonces, dudando del éxito, el Ceniciento decidiría seguirlos en silencio a una distancia segura al salir de clases. En esto los tortolitos caminarían juntos hasta que Otori se detiene en seco, revelando que estaban parados exactamente en el mismo punto donde se cruzaron por primera vez un año atrás, cuando Shoma le ayudó a recuperar un sombrero volador. Tras el emotivo recuerdo, la presidenta se quitaría la sudadera exhibiendo orgullosa su cinta azul de tercer año, Soltando ahora sí su declaración. Lamentablemente el rubio la batearía en el acto, argumentando que jamás podría salir con ella porque es demasiado madura. ¡No! ¡Qué Todos en los comentarios. Fuerza, Otori. Yo sí te daba chance. Con el corazón hecho pedazos, obviamente, pero manteniendo la frente en alto, la stalker se alejaría sin mediar palabra. Mientras que por otro lado, y consumido por la culpa, Shoma se refugiaría en los columpios de un parque cercano. Minutos después, Keiki se sentaría a su lado, confesándole su complicidad en el fallido plan. Ahí lo llamaría idiota por desperdiciar a semejante partidazo solo por su ridícula preferencia por lolis. En eso el rubio agradecería la sinceridad, confesando que él nunca la había olvidado desde la primera vez que se vieron, volviendo frecuentemente a ese lugar con la esperanza de reencontrarse. Sin embargo, no lo había reconocido porque tenía el cabello más largo. En ese momento, Shoma confesaría que se siente como la peor basura del mundo, pues genuinamente disfrutaba pasar tiempo con ella, y darse cuenta de que lastimó a alguien que de verdad lo quería lo hizo replantearse muchas cosas. Más tarde, Keiki encontraría a Tori sentada completamente sola en la oscuridad del club de astronomía. Ahí, para levantarle el ánimo, comenzaría a burlarse de Shoma con insultos así bien inofensivos. Le huelen las patas, pendejo no dura
nada. Sorprendentemente, la presidenta le haría gracia a la dinámica y se uniría agregando sus propios comentarios venenosos. Justo en ese momento, Shoma, que habría estado escuchando desde la puerta, les pediría que se calmaran. ¿Cómo que me huelen las patas? Obvio, la chica se disculparía y el rubio se acercaría confesando su arrepentimiento por cómo terminaron las cosas, preguntándole si podían seguir siendo amigos mientras intentaba curar su extraña preferencia por lolis. Quiere que el FBI no lo siga. Así, muerde el cebo. Al principio la presidenta fingiría desinterés, pero tras molestarlo un poco sonreiría aceptando la tregua, y aliviado el rubio finalmente notaría lo oscura que estaba el aula, así que encendería las luces, solo para quedar paralizado al descubrir que todas las paredes eran de un santuario psiquiátrico tapizado con fotografías suyas. Y claro, todo esto le hace replantearse si era o no buena idea lo que acababa de hacer. Ese mismo fin de semana, Keiki sacaría la legendaria prenda íntima de su escondite para examinarla, intentando descifrar a qué mujer podía pertenecer, pero como ninguna parecía encajar en el perfil, guardaría la evidencia y saldría sumergido en sus pensamientos. Tan distraído estaría que abriría accidentalmente la puerta del baño justo cuando su hermanita se estaba duchando, obligándolo a huir despavorido ante tremenda escena. ¡Eso no es de Dios! Minutos después, en la sala, el Virgo le pediría perdón. Claro, Mizuha lo perdonaría preguntando qué perturbaba tanto su mente. Ahí él advertiría que sus pensamientos arruinarían su inocencia, pero ante la insistencia soltaría la bomba. Le preguntaría qué haría si él quisiera convertir a una chica en mascota, ser esclavo o volverse olfateador de ropa interior. Todo horrorizada, su hermanita contestaría que llamaría a la policía inmediatamente. FBI, llamen a los Avengers. Al ver que la cagó, Keiki aseguraría que era una broma, preguntando cómo reaccionaría si solo buscara enamorarse, a lo que ella bromearía con encerrarlo para luego afirmar que lo apoyaría. No sé, curioso. En eso se sentarían a ver la televisión hasta que el timbre suena. Al abrir descubrirían que Sayuki estaba parada frente a su casa. Ahí el prota le haría pasar a su habitación, donde la Firulai sacaría un disfraz perruno de su bolso y se lo pondría sin ningún pudor. Hija, me anda al psiquiatra. Luego ella se disculparía por su comportamiento salvaje, pero culparía al prota argumentando que era consecuencia de no recibir suficiente afecto de su amo. Ahí Keiki le recordaría desesperado que no era su dueño, pero ella exigiría la atención que merecía. Al negarse, la presidenta sacaría su carta del triunfo, amenazándole con mostrarle la colección de mangas de Mao a su inocente hermanita si no cooperaba de inmediato. Eres todas iguales, así bien manipuladoras. Sin ninguna ruta de escape, el prota le seguiría la corriente, acariciándola y dedicándole palabras tiernas como haría cualquier dueño con su mascota. Sin embargo, la voluptuosa morra querría mucho más. Se recastaría sobre la cama mostrando el abdomen, exigiendo caricias en el vientre. Dudando, nuestro prota accedería y en un arrebato de emoción pura, Sayuki lo jalaría de golpe, aplastando su rostro contra sus monumentales y colosales, dejando sin oxígeno. Ojalá me pase a mí, qué rico. Pero justo en ese crítico instante, Mizuha abriría la puerta de la habitación, quedando congelada al presenciar tremenda escena. Ahí Keiki correría desesperado intentando justificar la situación, pero cada palabra solo lo hundía más en la miseria, obligándolo a rendirse. Tras el aparatoso desastre, Keiki y Mizuha intentarían retomar su programación de televisión, pero la paz se iría a la chingada cuando el timbre vuelve a sonar. Esta vez sería la loca de Yuika. Ya una vez solos en el cuarto, la Satike le exigiría ver al prota usando un humillante traje de conejita. Obviamente el chico se negaría rotundamente, pero la pequeña sacaría exactamente la misma amenaza del manga turbio al doblegar su voluntad. Pobrecito Keiki, solo me lo abusan. Todo arrastrado por la terrible extorsión, se pondría el ajustado y atuendo femenino. Al verlo, ella estallaría en carcajadas chamucas, bromeándole con fotografiarlo mientras se burlaba sin piedad de su dignidad destruida. Al terminar su sesión de tortura psicológica, le preguntaría fijamente si la odiaba por obligarlo a caer tan bajo, y mientras Keiki procesaba este nuevo trauma desbloqueado, ella sonreiría maquiavélicamente prometiendo que lo recompensará por ser un esclavo tan obediente. Ojalá me pase. En eso Yuika comenzaría a quitarse la ropa frente a él, pero antes de continuar, el prota le preguntaría rápidamente por qué le resultaba tan fácil realizar semejante locura, ante lo cual la joven se sonrojaría violentamente, confesando que él era alguien especial, el único hombre por el cual estaría dispuesta a hacer eso. Estas inusuales palabras lo tomarían con la guardia baja, y mientras él la observaba, ella perdería el equilibrio tropezando torpemente hacia atrás. Justo en ese instante de caos, la hermanita abriría la puerta, quedando paralizada ante la comprometedora escena, así que preso del pánico, el prota correría tras ella para explicárselo, pero descubriría que sus excusas sonaban cada vez más turbias, rindiéndose ante su inminente destino si bien de degenerado. El teléfono sonaría y sería Mao. Ahí ella se negaría a ayudarla con sus mangas, pero ella revelaría que tanto la Firulais como la pequeña habían ido a visitarlo, demostrando que hablaron a sus espaldas. Al preguntarle si algo interesante había pasado, Keiki admitiría la verdad, omitiendo obvios detalles. De repente, la tsundere cuestionaría su vida amorosa y el urgido confesaría su soltería absoluta. Ahí, hablando entre risas donde entra la longaniza, ella bromearía con invitarlo a salir, pero el chico le suplicaría que no jugara con sus frágiles sentimientos, pero ella simplemente se reiría de él colgando la llamada. En eso llegaría Mizuha pidiéndole que le secara el cabello, y mientras lo hacía, ella comentaría sarcásticamente que la gente rara venía en todas
todas las presentaciones posibles. Ahí Keiki preguntaría si le molestaba que él estuviera rodeado de chicas inestables, a lo que esto sonreiría asegurando que no había problema, pues él era igual de extraño que ella. Sin embargo, al caer la noche, el Virgo revisaría su escondite, quedaría completamente petrificado, pues la legendaria prenda de su Cenicienta había desaparecido sin dejar rastro. Ya valió madres. A la semana siguiente, el prota informaría a la Stalker y a Shoma lo sucedido. Entonces, tras analizar la tragedia, concluiría que las únicas sospechosas del robo eran Sayuki o Yuika. Ahí Keiki admitiría que jamás imaginó que esos psicópatas sintieran algo por él, pero al recordar la superstición de la ropa interior rosa, todo encajaría, ya que ambas llevaban ese color al revelar sus oscuros secretos. Entonces, decidido a desenmascarar a la culpable definitiva, el prota idearía un plan maestro si bien macabro, y como primer paso de esta misión invitaría a Sayuki a una cita solas en el parque de diversiones porque la pone. Ya llegado el día de su cita, nuestro prota Buscapanti se encontraría con la cuchurrumina en el parque de diversiones, dejando las cosas claras. Hoy él será su absoluto y ella obedecerá sin rechistar. En lo que caminaban, Keiki notaría que Sayuki no dejaba de acomodarse la falda, encendiendo las alarmas de su cerebro de capibara promedio. Ahí el prota sospecharía que ella llevaba puesta alta trama que faltaba en el casillero, por lo que maquinaría estrategias para comprobarlo. Ahí, intentando jugar sucio, propondría subir a varios juegos mecánicos extremos con la esperanza de que estos le alzaran la falda por pura gravedad, gracias a Isaac Newton. Pero su plan se iría a la chingada, ya que la física del anime no coopera ni un solo centímetro, dejándolo completamente sin pistas. Isaac Newton Oni-chan nos ha fallado. Y al quedarse sin ideas, Sayuki le preguntaría a qué atracción subirán ahora, haciéndole notar que él había estado mangoneando durante todo el santo día. En ese momento, sintiéndose culpable, Keiki le daría el poder de elegir y ella escogería la clásica rueda de la fortuna. Una vez en lo más alto, el ambiente tomaría un giro turbio, pues la presidenta sacaría un collar de cuero con correa y le suplicaría que le pusiera... ¡No, Jamia, no! ¿Qué estás enseñándonos? Ahí, al verla emocionada, el prota aceptaría cumplir su capricho, y como recompensa por seguirle la corriente a sus fantasías turbias, Sayuki lo sorprendería dándole una tremenda lamida en la mejilla, dejándolo tieso, y al de abajo también. Ya cuando terminan el juego, Keiki suspendería su investigación, explicándole que solo había aceptado este rol de amo para intentar entenderla mejor. Pero de repente, gracias a Los privilegios del protagonista. el muchacho recordaría un detalle crucial y arrastraría a la chica sin decir palabras hasta una exhibición de arte de sombras. Para sorpresa de Sayuki, su propia obra de caligrafía estaría expuesta ahí en todo su esplendor. El pibe la llenaría de elogios dándole unas palmaditas en la cabeza mientras ella moría de vergüenza. Ya de salida le preguntaría por qué la eligió para ser su dueño, a lo que Sayuki confesaría que se enamoró al ver que él podía aceptar su extraña personalidad, y aunque la rechazó en el pasado, jamás se arrepentiría de ser honesta, pues confiaba en él ciegamente, algo que hace mucho no tenía con nadie más. Más tarde, de camino a la estación, la mamacita Firulais le pediría de forma juguetona a Keiki que la guiara de la mano, y el pibe, ya resignado a su destino, le seguiría la corriente. En lo que caminaban, el viento provocaría que un camión levante ligeramente la falda de la chica, y sí funciona, quien entraría en pánico tratando de cubrirse. Entonces, al notar este tremendo detalle, el prota llegaría a la conclusión o confirmaba lo que ocultaba bajo esa tela en ese preciso instante, o el misterio de la dueña de la ropa se iría a la chingada para siempre. Por ello, al llegar a un puente, el prota se detendría en seco y, usando su autoridad de amo, le ordenaría a Sayuki Que alce la falda. Returbio, no hagan eso, capibaras, no quieren orden de alejamiento. Obvio, la presidenta se quedaría completamente paralizada, no se podía mover. Dudaría al principio, pero la presión del prota sería absoluta. Entonces, totalmente roja de la vergüenza y sudando frío, obedecería la orden, revelando una verdad que deja a nuestro capibara promedio con la percepción de la realidad así bien alterada, pues no llevaba nada. Eso no es de Dios. Aún procesando el severo trauma, Keiki llegaría a su casa actuando de piloto automático. Ahí, con el cerebro completamente frito, cometería la inmensa estupidez de preguntarle directamente a Misuha si era normal que las chicas salieran de la calle sin ropita que no es de Dios, ante lo cual la piba, dejándole clarísimo que ese era un comportamiento de enfermeras. Y a la mañana siguiente, el ambiente entre Keiki y Sayuki junto con los casilleros sería más tenso que cuerda de guitarra. En eso, y súper incómoda, la senpai admitiría su error, prometiendo comportarse de forma decente a partir de ahora, pues ya le llegó algo de pudor. Más tarde, en la sala del club, la loca sádica Yuika notaría rápidamente que estos dos ni se miraban a la cara. Entonces, toda chismosa, porque todos en los comentarios: nací con mi madre, moriré por el chisme. Iría a interrogar a Sayuki, quien moriría de vergüenza negándose a soltar la lengua. Ahí, divertida por el chisme, Yuika volvería con el prota para exigirle que le enseñara matemáticas para los exámenes, mientras de fondo una celosa Sayuki intentaría calmar sus instintos desvividores escribiendo las palabras paciencia 1000 veces en su cuaderno. No sé ustedes, pero yo quiero madrazos que se jalen las greñas. En eso, y para decidir echarle más leña al fuego para molestarla, Yuika obligaría al prota a sentarse y se apoyaría en él, esperando hacer explotar a la senpai. Pero como Sayuki ni siquiera parpadeaba, Yuika iría un paso más allá, se sentaría descaradamente en sus piernas. Sin embargo, al no conseguir reacción, la chica intentaría robarle un kiss a Keiki, pero en el movimiento ambos perderían el equilibrio y caerían juntos al suelo, uno encima del otro. ¡Qué rico! Justo en ese momento, Mao entraría al salón, quedándose
pasmada al ver a la mamacita sobre el prota. Entonces, totalmente confundida, exigiría una explicación muy hétero, a lo que con total naturalidad nuestro prota diría que solo estaban estudiando matemáticas. Sí, la suma de los balones de oro 1 más 1, 2. Mientras que Yuika recostaba su cabeza en el pecho del chico para hacer la escena aún más turbia. Más tarde, Keiki intentaría hablar con su mamacita, pero ella le ignoraría olímpicamente y huiría a casa, por lo que, cansado de rodeos, el pibe decidiría enfrentarla directamente. Al día siguiente acorralaría a Sayuki en la sala del club. Ahí, para su inmensa sorpresa, la presidenta admitiría que se había alejado porque pensaba que él estaba haciéndose el difícil. Según su lógica de esclava, como él no había mencionado nada sobre haberla visto sin nada bajo la falda, asumió que le estaba castigando en silencio y usando a Yuika para darle celos. Obvio que Keiki negaría todo porque no es tan listo, o sea, no se le hubiera ocurrido eso, pero queriendo resolver el misterio le preguntaría si ella había tomado la prenda de su habitación. Ahí, sin vergüenza alguna, Sayuki confesaría que sí, y que de hecho la llevaba puesta. Y por fin encontramos a la Cenicienta, señores. Pero lo que ella se levantaba la falda para que compruebe, nuestro gallo se llevaría una tremenda sorpresa, pues ella llevaba puestos sus boxers. Ahí la enferma admitiría que se metió en su cuarto buscando las revistas para adultos y al no hallar nada robó su ropita interior para sentir calor. ¡Returbio! Ante esto, Keiki sería del lugar, pero respiraría aliviado de que su senpai hubiera vuelto a su locura habitual, y aunque su búsqueda de la misteriosa prenda no dio resultados, el prota vería a la sádica Yuika atrapada bajo la lluvia. Ahí, como buen capibara promedio, compartiría su paraguas y la acompañaría hasta su casa, y al despedirse Keiki estornudaría, por lo que la mamacita insistiría en invitarlo a pasar para tomar un té caliente. Díganme, mamú, pero yo no hubiera aceptado. Mientras ella preparaba todo en la cocina, el prota aprovecharía para hurgar desesperadamente en los cajones buscando su prenda perdida. Sin embargo, su plan se arruinaría cuando ella lo atrapa con las manos en la masa. Pero no solo eso, pues Yuika le tomaría una foto incriminatoria, dejándolo sin más opciones que obedecer. Ya valió madre, nos volvió sumisos, le volvió sumiso. Al día siguiente, Sayuki notaría al prota haciendo mandados, deduciendo el evidente chantaje. En eso, Yuika presumiría la lealtad de su sirviente, pero Sayuki bromearía diciendo que Keiki no le atraían las chicas planas, ni a él ni a nadie, hija. Todo ofendida, la loli sádica exigiría que lo negara. Sin embargo, nuestro prota afirmaría que prefiere los atributos grandes. Ante ello, recibiría un tremendo guamazo de Yuika por frustración, a lo que, tratando de no ser desvivido, él añadiría sudando frío que también apreciaba los tamaños más compactos. Vivan los limoncitos, vivan los culantrazos. Aún así, Sayuki continuaría burlándose, por lo que Yuika le recordaría quién tenía el control. Ese hecho de ver a Keiki obedecer dócilmente llenaría de más envidia infernal a la presidenta, quien se marcharía totalmente molesta. No peleen, mijas, compartan. Beso de 3. Días después, llegado el fin de semana, el prota visitaría a Yuika siendo forzado a vestir un traje de mayordomo para cargar sus interminables bolsas de compras. Luego, tras colapsar en el suelo por agotamiento, la chica le elogiaría y anunciaría que tomará un baño. Keiki se ofrecería en broma para ayudar a lavarse, pero sería rechazado por ser demasiado pronto. Más tarde, mientras el agua corría, el espíritu suicida del pibe lo impulsaría a revisar los muebles nuevamente, pero se quedaría paralizado al escuchar a la chica amenazar con aniquilarlo si husmeaba. Tremendo ese sentido de las morras. El sexto, antes que el del Barcelona. Segundos después, el grito aterrador sacudiría la casa. Keiki correría y abriría el baño de golpe, topándose a Yuika completamente como Diosito la trajo al mundo, gracias Padre bendito, la cual estaba aterrorizada por una simple arañita. Se va a hacer Spiderman. Ahí, roja de la vergüenza, le gritaría que se diera la vuelta, pero el prota ya vio todo el glorioso espectáculo por el espejo. ¡Viva el Patreon! Ya cuando el caos terminó, la morra lo obligaría a postrarse pidiendo perdón, y aunque en el fondo sonreiría aliviada por lo rápido que corrió a salvarla, en eso y sentándose a su lado, Yuika ordenaría que el pibe acariciara su cabello mientras se apoyaba en su hombro. Ahí, con una voz suave, le confesaría que su difunta abuela era la única persona en el mundo que le hacía sentir realmente amada. Resulta que tras su fallecimiento se sintió tan sola que evitaba acercarse a los demás para no sufrir si la abandonaban. Sin embargo, al ver que nuestro prota jamás dejó de insistirle, notó su enorme corazón y por ello decidió aceptarlo en su vida. ¡Guionazo! Y al procesar sus propias palabras, Yuika se sonrojaría brutalmente e intentaría huir de la habitación, pero tropezaría y terminaría cayendo sobre una cama junto a él. Ahí, súper nerviosa, esperaría un momento romántico, pero nuestro prota pondría una expresión re seria como cuando tu madre te está regañando. Entonces, metiendo la mano bajo la almohada de la chica, el prota sacaría sus mismísimos boxers perdidos, exigiendo una explicación de inmediata. Totalmente acorralada, la muchacha admitiría haber robado su ropa interior durante la visita. Ya cuando Keiki le preguntaba si la había olfateado, la enfermiza morra confirmaría que sí, jurando que solo fue por mera curiosidad científica. ¡Esta perra está loca! Toda derrotada y atrapada en sus propias perversiones, Yuika borraría a regañadientes las fotos incriminatorias, liberando oficialmente a Keiki de su tortura como esclavo. Volvió a sonreír la redonda. Unos días después, el periodo escolar llegaría a su fin. Ahí, escondidos detrás del edificio principal, Keiki platicaría con Shoma sobre sus planes del verano. En lo que el guapo rubio lucía emocionado, el prota suspiraría frustrado, lamentando que tras tanto esfuerzo seguía más soltero que tú, y su plan para hallar el amor se había ido al basurero. Ahí, cuando su amigo intentaba consolarlo,
no, Keiki le echaría en cara a él que ya tenía asegurada a su mamacita, la Otori, pero Shoma le revelaría que las cosas eran más turbias de lo que parecían, pues el rubio le contaría que al visitar la casa de la chica encontró un cajón repleto de videos suyos y un diario donde ella registraba cada milisegundo de su rutina diaria. ¡Returbio! Esta tremenda revelación de nivel acosadora profesional dejaría a Rubio completamente aterrorizado, así que dudando de su propia seguridad decidió alejarse un poco de ella, a lo que compadeciéndose de Shoma el prota compartiría su propia miseria, revelando que ambas locas le habían robado sus boxers usándolos y olfateándolos por puro gusto. ¡Qué asco! Ahí dándose cuenta de su asquerosa suerte, el pibe aceptaría que su investigación para hallar a su Cenicienta estaba acabando, regresando completamente a cero. Más tarde, mientras caminaba por los pasillos, Keiki se toparía con Mao. En ese momento la chica le pediría que modelara para el próximo capítulo de su manga. Tras terminar los dibujos y comprar unas bebidas, ella le contaría emocionada que un editor profesional la había contactado, recibiendo las felicitaciones de nuestro capibara promedio. En eso y de la nada, la morra preguntaría casualmente si él tenía novia, y al escuchar un rotundo no, la chica se sentaría descaradamente sobre las piernas del prota diciendo que ahora ella será su novia. Espera, ¿qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Keiki quedaría tieso mientras ella se acercaba peligrosamente para besuciarlo. Sin embargo, en el último milisegundo, Mao le jalaría la nariz con fuerza, riéndose a carcajadas y aclarando que todo era una cruel bromija de hashtag todas son iguales. Más tarde, tratándose de recuperar del tremendo susto, nuestro Virgo continuaría su camino hasta cruzarse con Fujimoto. En ese momento ya le comentaría que se había quedado hasta tarde terminando el papeleo del consejo estudiantil. En eso y de forma repentina, la vicepresidenta lo abrazaría con una fuerza brutal, afirmando que necesitaba recargar sus energías, mientras comenzaba a olfatearlos sin una gota de vergüenza. Ahí, sintiendo el inminente peligro, el prota amenazaría con reportarla si no lo soltaba, pero en lugar de asustarse, la chica soltaría una risita proponiéndole salir juntos para poder disfrutar de su olor libremente. Keiki rechazaría la oferta al instante hecho rico el estúpido, aterrado por el descaro, pero antes de retirarse ella le regalaría un boleto para la piscina local, confesando que ella no podía ir porque rodeada de tantos hombres perdería el control por completo. Ya sabes, las feromonas, las hormonas. Ahí, agradecido por el boleto, él podría buscar a Shoma y a Otori, pero al abrir la puerta del club su cordura se iría al diablo, pues encontraría a su compa montado encima de la presa. ¡Eso no es de Dios! A lo que, entrando en pánico absoluto, Keiki sacaría su teléfono listo para llamar a la policía, pero los surgidos le explicarían sudando frío que ella solo había tropezado y él intentaba ayudar. Así, sí, claro, te creemos. Ya más calmado, el prota los ayudaría a recoger unas fotografías caídas, aprovechando para invitarlos a la piscina, aunque ambos declinarían. Sin embargo, al mirar la fecha impresa de la última foto, los engranajes del prota harían clic, deduciendo por fin la identidad de su misteriosa Cenicienta. Yo no sé cómo lo hizo, pero capaz de estar mejor explicado que Cars 2. Para confirmar su tremenda teoría, invitaría a todo el harem al parque acuático, arrastrando también a su hermanita sin decirle el destino. Sospechoso. Y en el lugar, Keiki le entregaría a Mizuha un traje de baño nuevo, y luego, con todas las chicas saliendo a lucirse con su respectiva personalidad, la tensión se dispararía, pues Sayuki y Yuika comenzarían a pelear por la atención del prota, desatando una guerra de pistolas de agua donde la loca le daría un tremendo guamazo líquido a la presidenta, un 220, ganando así fácilmente. Entonces, victoriosa, Yuika arrastraría al pibe hacia el tobogán más alto. Ahí, durante toda la terrorífica caída, la chica gritaría aferrándose a él como koala, quedando totalmente sin aliento al llegar abajo. Luego, aprovechando la pausa, Keiki se reuniría con Sayuki en la piscina de olas, hasta que de la nada una corriente masiva los impactaría y la fricción del agua mandaría a volar la parte superior del bikini de la presidenta. ¡Qué bendición! ¿Cómo juegan las olas? Más tarde, el prota daría un paseo junto a Mao. Ahí, al pisar una zona resbaladiza, ya estaría a punto de ser desvivida contra el piso, pero Keiki la atraparía épicamente, sosteniendo su mano para evitar otra caída. ¡Oh, pero qué hombre! Finalmente iría a buscar a Mizuha, quien flotaba aislada en el piso termal. Ahí, al intentar acercarse, su hermanastra lo recibiría disparándole agua directo en la cara, reclamándole furiosa por haberla abandonado para irse a coquetear con sus amigas las enfermas. A pesar de su berrinche, la hermanastra norteña aceptaría perdonarlo a cambio de jugar juntos, pero al bajar de sus salvavidas, la chica sufriría un doloroso calambre. Entonces, sin dudarlo, el prota saltaría y le sacaría cargándola al estilo de princesa. Ahí, estando en sus brazos, Mizuha recordaría con nostalgia cómo le había cargado de niños, cuando esta se lastimó la rodilla. En aquel entonces, el pibe apenas podía sostenerla, pero jamás se rindió. Y ahora, ya en el presente, Keiki afirmaría que no era eso debilucho, a lo que Mizuha presumiría que ella también había crecido. En eso, y aprovechando el momento, nuestro prota bromearía diciendo que lo único que realmente había crecido era la trama, a lo cual, totalmente roja de la vergüenza, la morrilla lo llamaría Virgo apuntándole a la cara con su pistola de agua. Y es que sí se pasó. Se pasó. En eso, un tremendo arcoíris iluminaría el cielo. Ahí, contemplando la vista, Mizuha soltaría de la nada que ella lo apoya incluso si a él le gustaban los hombres. ¿Espera qué? Semejante bomba casi haría que el urgido muriera atragantado, y al exigir una explicación para esa homosexualidad,
La hermanastra le confesaría que la presidenta le prestó los turbios mangas creados por Mao. Horrorizado y sintiendo que su cordura se iba a la chingada, Keiki le suplicaría que borrara esa basura de su mente o terminará con los cables cruzados como las demás. Pero antes de poder continuar, la voz de Otori presionaría por los altavoces, y es que resulta que ella trabajaba medio tiempo animando el lugar, pero su evento estaba por ser cancelado por falta de participantes. Ahí, queriendo ayudar, el prota se ofrecería como voluntario. Sin embargo, ella aclararía que era un concurso exclusivo para mujeres donde debían gritar sus sentimientos por la persona amada. Al escuchar eso, Sayuki decidiría que todas participarían con una regla letal. La ganadora tendrá el derecho absoluto de hacer lo que quisiera con Keiki. ¡Ese debería ser yo! De repente, una multitud masiva se aglomeraría alrededor del escenario mientras Otori explicaría que los aplausos definirán el puntaje. En ese momento, Sayuki pasaría primero, confesando nerviosamente, logrando 92 puntos. Luego la loca sádica tomaría el micrófono y gritaría su amor con confianza arrolladora, haciendo que el público enloqueciera, alcanzando la bestial marca de 94 puntos, presumiendo su aplastante victoria. Después Mao subiría al escenario para soltar un discurso tan dramático que haría gritar a todo el parque, logrando 98 puntos. Finalmente, el turno de la hermanastra norteña llegaría. Tomaría el micrófono con timidez. Misuha admitiría que la persona que él desea confesarle era su propio hermano mayor. ¡Viva el norte! ¡Qué enfermos! De hecho, hablaría con tanta sinceridad sobre lo atento que era Keiki y cómo lo adoraba, que derretiría por completo el corazón del público, que ahora me estoy cuestionando qué tan mal de la cabeza están. Más porque los aplausos explotarían masivamente, marcando unos aplastantes 120 puntos, convirtiéndola en la ganadora absoluta. Mientras la multitud celebraba, nuestro prota se quedaría tieso, dudando si esa confesión era cariño familiar o si su vida y reputación estaban a punto de irse al caño. Ya terminado el evento, el prota esperaría en una habitación apartada hasta que Misuha hace su aparición. Ahí el pibe le diría que necesitan hablar y sin previo aviso le alzaría la falda, confirmando visualmente su peor sospecha. Ella era la verdadera Cenicienta. ¿Por qué resumí este anime? Toda sorprendida, la chica se quedaría paralizada, pero diría... Luego, con voz calmada, Keiki le explicaría cómo su cerebro había resuelto el misterio definitivo. Resulta que tras descartar a las otras chicas, dedujo que la verdadera culpable mantendría la trama original cerca, para no ser así descubierta. Bajo esta lógica, el prota revelaría que organizó el viaje a la piscina como trampa, sabiendo perfectamente que su hermanita, siendo maniática del orden, terminaría usando su propia prenda bajo la ropa. Ante su incredulidad, Keiki le mostraría una prueba irrefutable, que sería una fotografía de la colección de Otori. En el fondo de la imagen se vería a Misuha merodeando los casilleros a las 5:50, mucho después de que la limpieza terminara, demostrando que regresó escondida solo para dejar la carta. Acorralada, la hermanastra norteña confesaría todo, explicándole que escribió la carta anónima porque le aterraba expresar sus verdaderos sentimientos en persona, a lo que Keiki trataría de frenarla, recordándole que sus deseos estaban así bien mal por ser familia. ¡Viva Cristo Rey, abajo el diablo! Sin embargo, ella rechazaría esa excusa, argumentando que tener solo 5 meses de diferencia demostraba que no compartían sangre, así que todo bien por los nenes. ¡No lo voy a aceptar! Ahí, antes de que el prota pudiera reaccionar, Misuha le robaría un beso sucio, y aunque se apartaría rápidamente, ella declararía con firmeza que no se arrepentía de nada y que amarlo jamás era un pecado. Como dice Banda la rola. Amor prohibido murmura. A la mañana siguiente, el prota despertaría bañando en sudor frío tras un extraño sueño donde se había casado con Sayuki, resumiendo su romance enfermo con una corriente y todos los capibaras presentes. ¡Returbio! Totalmente aliviado de que solo fuera una pesadilla, se incorporaría en la cama, pero su corazón se iría a la chingada al ver a la hermanastra norteña acostada a su lado. Ahí, antes de que el pibe pudiera reaccionar, Misuha se abalanzaría sobre él para robarle otro besucio. Premio. Todo sobresaltado y espantado por la turbia situación, el prota la apartaría y le pegaría una tremenda regañada, pero ella se aferraría a él con un abrazo asfixiante, insistiendo en que el amor verdadero no conoce las reglas ni los tabús familiares. No, hija, no, medícate. En ese momento, con el cerebro hecho puré y súper incómodo, Keiki se liberaría suavemente, anunciando que se iba de la casa para no cometer una locura. Vagando por las calles sin rumbo, el prota recordaría una conversación clave con su viejo. Ahí su padre le habría confesado que él y Misuha no compartían ni una gota de sangre, sorprendido de que lo hubiera olvidado. Esta tremenda revelación solo dejó a Keiki sintiéndose peor, completamente frustrado y perdido en sus pensamientos. Pero ¿cómo te lo planteas? Crecieron como hermanos. No mames. Así que, buscando ayuda urgente, llamaría a Shoma y a Otori para reunirse en una cafetería, y al llegar, el prota soltaría que Misuha era la Cenicienta y no estaban emparentados biológicamente, ante lo cual los amigos quedarían en un brutal estado de shock. Sin embargo, Keiki aclararía que eso no cambia nada, pues para él, ella siempre será su hermanita y jamás podría verla como mujer. Ya cuando Shoma pregunta dónde pensaba dormir, el pibe admitiría que esperaba quedarse en su casa, pero el rubio se excusaría diciendo que tenían familiares
de visita. Ante eso, Tori ofrecería su propia casa, pero al notar la mirada desvividora y celosa de Shouma, Keiki rechazaría la oferta sudando frío. Más tarde, sentado solo y deprimido en el parque, el prota intentaría procesar sus desgracias. Que ojalá la vida me castigara así, bueno, menos con lo de Mizuha. En ese momento, Mao aparecería para ofrecerle pancito con leche. Al escuchar su estómago gruñir y al enterarse de la pelea, ella le aconsejaría que hiciera las paces, revelándole que Mizuha era muy popular, pero siempre rechazaba a todos los hombres, dejando a Keiki pasmado. Mientras tanto, la hermanastra entraría en pánico, pues la nostalgia le hizo tener varios recuerdos de Sony-chan, y para variar, una tormenta comenzaría a caer, por lo que saldría a buscarlo. Sin embargo, no lo encontraría por ningún lado, y ya para cuando el prota regresó a casa empapado, estaría ardiendo con una fiebre infernal y terminaría desvivido cayendo en la entrada. Oh, recuérdame, no llores por favor. ¡Qué temazo! Al verlo, Mizuha lo arrastraría a la cama, correría a preparar comida. Sin embargo, cuando el prota abrió los ojos, se llevaría un susto mortal, pues Sayuki estaba sentada junto a su lado. Ahí, con la cabeza dando vueltas por la fiebre, el prota le preguntaría qué diablos hace ahí, a lo que ella explicaría que su hermanita le contó sobre su colapso en la tienda, y sin vergüenza alguna, la presidenta se metió bajo las sábanas de Keiki. Atrás, Federica, atrás, afirmando que la cura más rápida era compartir el calor corporal y rico. Mira que yo ando justo medio enfermo, como que me arde la garganta. Demasiado desvivido para discutir, nuestro prota dejaría que se quedara, pero tras molestarlo terminaría profundamente dormida a su lado justo cuando Mizuha entraba. Ahí, al ver la turbia escena, la hermanastra se retiraría en silencio, regresando luego con tazas calientes. Después de comer, la puerta se abriría de golpe, revelando a la loca sádica. Yuika afirmaría que venía a cuidarlo, jalando sin piedad a la dormida Sayuki fuera de la cama, súper molesta por el tremendo guamazo de la nalgótica que exige explicaciones. Entonces Yuika le recordaría que por mensaje acordaron turnarse, pero viendo a Keiki a punto de largarlas a las dos, Sayuki intentaría excusarse. Sin embargo, la discusión se convertiría en un tira y afloja. Mejor aflójenme a mí, usando al pobre prota como juguete de trapo mientras él suplicaba por su vida. Gracias a papito Dios, la pobre Mizuha regresaría, regañándolas y echándolas a patadas para que el prota pudiera descansar. Y al dormirse, Keiki soñaría con el lejano día en el que sus padres trajeron a Mizuha a casa. En ese momento recordaría a esa niña tímida que le juró ser el mejor hermano. Al despertar, se preguntaría cómo su cerebro borró un recuerdo tan invaluable y perdido en sus pensamientos. El pibe abriría por accidente la puerta del baño, topándose de frente con su hermanita al natural. Ya, güey, ya, basta, viva el patrio. Obvio, ya pegaría un grito al aire, cerraría de un portazo sudando frío, pero terminarían charlando a través de la madera, donde Mizuha le confesaría tiernamente que se había enamorado de él desde aquel primer día. Y al salir de envuelta en la toalla, le agradecería por protegerla siempre, abrazándole con fuerza, declarando su amor. A Keiki le devolvería el abrazo, decidido firmemente que solo podría amarla como familia. Pero cuando la toalla de la chica se afloja, la tensión se rompe en risas, y como dijo el viejo sabio, entre risa y risa entró la longaniza. Semanas después, las vacaciones terminarían y la vida volvería a la normalidad, si es que podemos decir esto normalidad de alguna manera. El club seguiría siendo un absoluto circo de gustos raros rodeado de locas, pero a pesar de todo, Keiki se sentiría feliz y ni siquiera le molestaría seguir soltero, hasta que la norteña se le plantaría enfrente pidiéndole una cita, y con ella diciendo que no la quería tener como su hermanita sino como la futura novia, quedó por terminado este turbio anime llamado Gensuki. Gracias por llegar hasta aquí. Por personas como tú es que puedo seguir haciendo estos videos. Sígueme en Instagram, que ya me descargué Instagram, no seas malo. Por cada 10 capibaras que me sigan por allá le alimento un Giuseppe. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Sin más, cuídate mucho y recuerda, toma agüita. ¡Suscríbete!